¿Qué te lleva a hacerte un diagnóstico hasta los 29 años? El diagnóstico de mi niña. Tengo Ah. 2 niñas y la niña más chiquita, Valeria, es diagnosticada a los 2 años. Autista. Autista también. Entonces, cuando la diagnostican, yo le dije al psicólogo, oye, discúlpame, pero en este afán de aprender, de decir, si yo no sé y no tengo las herramientas, yo no la voy a poder ayudar. Necesito que me digas qué debo de ver como mamá, porque mi excusa cuando la niña empezó a tener esta regresión, el primer síntoma de mi niña fue regresión del lenguaje. Ella hablaba y dejó de hacerlo. Entonces, que es muy común en autismo, que haya esta regresión del lenguaje. Es como que la alerta roja más común. Entonces, buscamos ayuda y me dijeron, es un retraso del lenguaje. Le dije, no es retraso del lenguaje porque ella tuviera el lenguaje, porque lo perdió. Entonces empezamos a darle terapias y después nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a evaluar autismo porque creo que por esa ruta es. Llegamos a la evaluación, nos dan el diagnóstico y yo le digo al psicólogo, por favor dime cómo voy a evitar pensar que ciertos comportamientos de mi niña son porque se parece a mí. Porque esa era la excusa. Es igualita a ti, Tania. Mi esposo, Tania, es igual de tranquila que tú. No le gusta a la gente. ¿Qué quieres? No la forces. No le gusta a la gente. Y yo, sí es cierto. Es que no tolera tal cosa. Es que yo tampoco comía. Es que no quiere que la abracen. A mí tampoco me gustaba. Y es que no le gustan los ruidos. A mí me repateaba la gente. Entonces todo fue Tania. Porque Tania es así, porque Tania es así, porque Tania es así. Yo le dije, por favor, dime cómo evitar eso porque no quiero cegarme. Yo necesito ayudar a esta niña. Esta niña depende de mí. Y el psicólogo me dijo, bueno, tú quieres saber por qué tienes ese lazo tan grande con tu hija y yo. Otra cosa que odio son las preguntas con respuestas obvias. Entonces le dije, porque es mi hija, porque yo la parí, por eso tengo ese lazo con mi hija. Entonces, ¿de qué estás hablando? Me dijo, es que la manera en que me saludaste, la manera en que no me ves, la manera en que volteas muy poquito, la manera en que el vocabulario que utilizas al hablarme, yo te puedo decir que estoy completamente seguro que tú eres autista. ¿Un psicólogo? Un psicólogo clínico. El psicólogo de mi hija es autista. Ándale. Entonces, cuando yo lo encuentro a él, yo digo, este sí me la va a diagnosticar bien. Él va a saber por dónde él sí me va a dar algo preciso porque nadie mejor que él entiende. Entonces, fui muy afortunada en ese aspecto. Pero yo nunca pensé que me fuera a voltear la tortilla hacia mí. Dije, espérame. Le dije, ¿cómo? Dijo, creo que tenemos que evaluarte porque a mí me ayudaría mejor darte un mejor diagnóstico. Y tú la educas ya sabiendo todas sus circunstancias. Mi niña, dentro del autismo le llaman stimming, o esos estereotipias, que es agitar las manos, agitar las rodillas. Que tú no lo teniste, tú lo tuviste. Esos no, pero mis estereotipias era morder lápices o las gomas. Era estar con el pelo así todo el tiempo, que es muy común hasta que te arrancas el pelo. O es masticar cosas, o es simplemente tener ciertos juguetes sensoriales, esas bolitas de goma, los fidgets que están muy populares ahorita, todos estos para mantenerte enfocado. Yo los usaba, yo amo los útiles escolares. En mi casa hay muchos útiles escolares porque es un interés profundo para mí y yo tener plumas de muchos colores me regula. Tengo mi calendario de colores porque lo hago visualmente muy atractivo para que yo todas las mañanas me levante y mire, ok, tengo programado esto hoy. Y así funciono. Entonces, los autistas le llaman intereses restringidos, que no me gusta esta palabra porque restringir es como evitarlos, pero tienen una función que es regularnos. Si una niña está girando por su misma condición, tiene una función. Esa niña girando se calma, se pone de vuelta en su centro, el niño. Todos los movimientos, todo lo que hacen los autistas. Tienen un propósito. Cuando dices, es que no quiero que lo haga. Ok, ¿el niño te está haciendo daño? No. ¿El niño te está haciendo daño a ti? No. Déjalo. Y cuando hacen sonidos o cuando gritan, es parte ecolalia. Se le llama ecolalia. Ecolalia. Es cuando o pueden ser otras modulaciones. Tienen una función. Tienen una función que es regularte, que es mantenerte tranquilo. Si el niño llega a hacerse daño, entonces sí hay que modificar el comportamiento. Pero mientras el niño no se haga daño, se los prometo que está en un proceso de mantenerse tranquilo. Y si a ti no te gusta que te quiten la comida cuando estás comiendo, ¿por qué le quitas el sonido a la niña? O sea, es ponernos en ese lugar de decir, ese niño, esa niña o ese adulto tiene que estar aplastando una pluma
entre que sale y entra, porque ese sonidito lo tiene enfocado y termina su trabajo, déjalo terminar su trabajo. Déjalo que se desempeñe. No le hacen daño a nadie. No le hace daño a nadie. Entonces, es donde te pone la etiqueta. Ah, no se calla. Cállate, niño. O sea, no hagas ese ruido. ¿Por qué no te está haciendo daño? No. Es donde tenemos que cambiar esa mentalidad, porque le digo, el autismo sigue en pañales. Y es lo que a mí me motivó a no ser una estadística perdida, porque ahorita estadísticas de adultos autistas hay muy pocas y todas están enfocadas en los hombres, porque le digo, las mujeres estamos siendo socialmente aceptadas como tranquilas y en los hombres no. Entonces mucho estudio de autismo es dirigido a los hombres porque se creía que era más común en los hombres. No es más común, es igual de común, pero las mujeres podemos desarrollar estos mecanismos de imitación que nos hacen camuflajearnos en la sociedad y entrar. Pero vivimos confundidas. Porque otro dato curioso es que yo usé zapato ortopédico hasta los 14 años. A mi papá y a mi mamá le vendieron la idea de que yo nací mal, de un problema óseo en mis tobillos. No, yo caminaba de puntitas. Y caminar de puntitas dentro del autismo es muy común. Es muy común. Entonces me ponen zapato ortopédico porque la niña tenía los pies zambas, que yo era zamba. Ajá. Pero no, yo no era zamba. Y yo usé el mismo zapato, el mismo color, el mismo estilo, solo me cambiaban de talla. Porque yo quería el mismo zapato ortopédico. Eran botines, me acuerdo perfectamente. Y yo era la que, no, cómprame los mismos. Pero Tania, hay otros ortopédicos, no, cómprame los mismos. ¿Por qué? Porque esos son los que me gustan. Yo peleaba que me compraran los mismos zapatos para educación física por año. Tania, hay que cambiar el estilo. ¿Y por qué? Si me gusta, nada más cómprame la talla más alta. No, entonces le doy toda esa explicación a mi papá. Y mi papá me dice, mija, yo no me di cuenta. Y yo, ok. Ahí yo quería llegar. Le dije, papi, no fue su culpa. Ni de usted, ni de mi mamá, ni de mi tía que me crió, ni de mi abuelita que estaba también al pendiente de nosotras, ni del resto de la familia de mi mamá. Mis tías le dije, fue la falta de información. Yo no quiero que usted sienta culpa. No fue su culpa. Yo nada más le pido que lo que estoy viviendo ahorita va a ser el manual de instrucciones para mi niña. Wow. Es todo lo que va a hacer. Y sentí que mi papá quiso llorar, pero yo me encargué de liberarlo. Dije yo, mi papá no va a cargar con esto. No es justo. No le puedo hacer el reproche de que ¿por qué no te diste cuenta? No había los recursos. No había información. Siendo que todas mis tías maternas tenían carrera. O sea, estaban estudiadas, tenían un cierto nivel de educación. Y es que no había, nadie había. Yo nací en el 91. No había información en México. Y todavía hay muy poca. Yo le puedo decir que yo tengo 30 libros de autismo en inglés y solamente uno es en español. Fue a mí lo que me motivó a hacer algo. Dije, yo no puedo dejar que esto siga pasando así. No se vale. Pero me encargué de liberar a mi papá porque no fue la culpa de nadie, solamente de las circunstancias. Qué liberador para tu papá y qué liberador para ti haberte dado cuenta. Sí.